que habíamos venido viendo en relación a la química orgánica. Y específicamente esta semana vamos a ver lo que encontramos o lo que describimos como el átomo del carbono. Mucho se ha dicho sobre el átomo del carbono, ¿verdad? Y en específico sobre cómo el átomo del carbono, pues en cierto momento es que tiene esa versatilidad y cómo es que tiene todas esas características que nosotros vemos o que nosotros conocemos, ¿verdad? Dentro del átomo. Ahora bien, vamos a iniciar, como les repito, y para ello vamos a mostrar, como siempre, nuestro objetivo de clase. Para esta semana, nuestro objetivo de clase es analizar y describir las principales características del elemento del carbono. ¿Qué significa? Que a través de esta clase nosotros vamos a conocer unas características propias del elemento. Vamos a poder distinguir también, porque muchos suelen llamarlo carbono, entonces vamos a ver en realidad en qué momento nosotros le llamamos carbón, en qué momento le llamamos carbono, pero sobre todo identificar cómo es que este elemento posee ciertas características que lo hacen útil, que lo hacen esencial para la vida. Dentro de esas condiciones, vamos a ver entonces cómo este elemento cumple ciertas funciones, cumple ciertas características y pues obviamente esas características son útiles y esenciales. Ahora veamos algo y para ir avanzando, carbono igual a vida. Pareciera un poco contradictorio, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de que la química del carbono también es conocida como química orgánica. Entonces hablamos de que es un poco contradictorio el venir y decir de que el carbono es igual a vida. ¿Por qué es igual a vida? Entonces, ¿por qué no hablamos de una bioquímica? ¿Por qué no hablamos entonces de una ciencia que se dedique al estudio de la vida, como la biología? O si hablamos químicamente, ¿por qué no venimos y hablamos ya específicamente de esa bioquímica que estudia a los seres vivos? Entonces, ¿por qué nos referimos a que carbono es igual a vida? Básicamente, entonces, la química orgánica es una rama que se ocupa de las propiedades y reacciones del compuesto del carbono. Y no solo compuestos del carbono, sino el carbono como tal, el elemento del carbono. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, aún no damos un concepto o aún no damos el por qué el carbono es igual a vida. Ya entendimos de que la química orgánica se dedica al estudio de los elementos a base de carbono. Ya entendimos de que cuando hablamos de carbono, pues vamos a tener múltiples enlaces. Ya entendimos de que esos múltiples enlaces pues van a dar origen a ciertas moléculas o a ciertos compuestos. Pero entonces, ¿por qué el carbono es igual a vida? El nombre de la química orgánica deriva su origen a que en un principio se creyó que solo los organismos vivos, mediante alguna misteriosa fuerza vital, eran capaces de formar compuestos orgánicos. Entonces, si nos damos cuenta, cuando leemos este texto, pues ya nos da ciertas luces sobre por qué el carbono es igual a vida. Anteriormente, las personas creían de que un organismo vivo era el único capaz de venir y darle vida nuevamente a otro organismo. Entonces se tenía la idea de que ciertos compuestos que no tenían vida, que eran inanimados, pues obviamente ellos eran generados en una forma sintética, eran generados por algún tipo de elemento ajeno totalmente a lo que tenía vida. Esa fuerza vital, pues era la que, según estas personas, hacía
que los organismos vivos siguieran viviendo y que tuvieran la condición o la propiedad de seguir generando vida. Pero entonces nos preguntábamos, ¿cómo es que se generan ciertas cosas? ¿Cómo es que ciertos compuestos se generan? Anteriormente, la ciencia, por así decirlo, no estaba tan avanzada y entonces eso daba lugar a que ciertas personas pues dijeran ciertos conceptos, ciertas teorías que tenían y ante el no haber una explicación de eso, pues se creía lo que estas personas decían. Ahí es como surgen a lo largo de la historia todas esas religiones politeístas, ¿verdad? Al no haber una explicación científica de cómo se produce un rayo, pues obviamente había que tener un Dios que generaba un rayo. Al no tener un conocimiento sobre condiciones atmosféricas y climáticas, pues había que tener un Dios que rigiera todas esas condiciones atmosféricas y climáticas. Entonces, anteriormente en la historia de la química se dio así, ¿verdad? Científicos que obviamente bajo ciertas situaciones o ciertas limitantes que se tenían teóricas científicas en ese entonces, pues hacían especulaciones. Y obviamente al no haber una contradicción o al no haber algo que comprobara lo contrario que esta persona decía, pues obviamente se creía lo que esta persona decía, ¿verdad? Las inferencias que estas personas hacían. Entonces, de ahí es que surge de que el carbono es igual a la vida. Ahora, durante este tiempo fue posible entonces el venir y únicamente crear o pensar de que se tenían dos tipos de química. O fue muy fácil dividir la química en dos elementos. Esto conforme la ciencia fue avanzando. Y era muy fácil venir entonces y decir, bueno, si tenemos una química, clasifiquémosla en dos, dividámosla. Dividamos en una química orgánica y en una química inorgánica. Dividamos esa química orgánica en todos los elementos vivos, en los animales, en las plantas. Básicamente en todos los seres que nacen, crecen, reproducen y se mueren. Como era el concepto muy básico que todos aprendimos en ciencias naturales. Un ser vivo, ¿verdad? Pero obviamente si tenemos seres vivos, vamos a tener seres que son inanimados. Y entonces a todo este grupo de seres que no tienen vida, los vamos a agrupar en otro tipo de química y la vamos a llamar química inorgánica. Y muchas veces esta química inorgánica, o cuando surge el concepto de química inorgánica, pues se decía de que iban a ser todos esos elementos que tenían un origen mineral, o que bien podían obtenerse a través de un laboratorio. Y el concepto de química inorgánica, pues siguió utilizándose. Y en la actualidad se sigue utilizando el concepto de química inorgánica como esa ciencia o esa rama de la química que se dedica al estudio de estos organismos o de los seres o de los elementos que no tienen vida. Pero cuando hablamos de los seres orgánicos y decíamos seres que tienen vida, entonces se decidió crear otra como rama, por así decirlo. Y aquí resulta que teníamos a la bioquímica. Y la bioquímica sí se dedica exclusivamente a estudiar esos seres vivos, a las plantas, a los animales, a los seres humanos. Y entonces la química orgánica tomó otro nombre o tomó otra fuente de estudio. Y esta fue
principalmente el carbono. De ahí es que venimos y que decimos de que la química orgánica es la ciencia o la química del carbono. Pero ¿por qué se decidió hacer ese cambio? El cambio se dio principalmente porque nos dimos cuenta de que mucha de esta, de que los compuestos, de que los elementos que componían a estos seres vivos estaban hechos a base de carbono. Un carbohidrato, una proteína, un ácido nucleico, una grasa, en algún momento van a tener una fuente principal que sería el carbono. Pero entonces vimos de que teníamos también ciertos elementos que en algún punto eran inanimados, pero que su cadena principal o su estructura principal era el carbono, un hidrocarburo, un petróleo, un gas natural, un plástico. Entonces se decidió que la química orgánica no iba a estudiar en sí a los elementos que tienen vida, sino a los elementos que estaban hechos o que su constitución era el carbono. Por eso es de que la química orgánica no solo estudia carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, estudia alcohol. Son un grupo muy específico que tiene características muy propias y características muy especiales, por así decirlo, que la diferencian de otros compuestos. Entonces, pasamos de creer de que las condiciones para que se diera la vida era únicamente otro ser vivo. Pasamos a dividir la química en dos elementos, química orgánica y química inorgánica. Pero al final decidimos crear otro tipo de química, que era la bioquímica, para estudiar a los seres vivos, a los seres que tienen vida, y una química orgánica, que iba a estudiar no a los seres vivos, sino a los compuestos, ya sean orgánicos e inorgánicos, pero que dentro de su composición, dentro de su estructura, contienen el elemento carbono. Ahora, ¿qué podemos hablar ya propiamente del carbono? Cuando hablamos del carbono, podemos decir de que el carbono está ampliamente distribuido en la naturaleza. El carbono como tal lo vamos a poder encontrar en diferentes formas, en diferentes partes de la corteza terrestre y de la atmósfera. Recordemos de que muchos de los elementos que las plantas toman para poder realizar sus funciones vitales, y hablamos específicamente de las plantas porque las plantas son el primer elemento dentro de la cadena trófica, ¿verdad? Que serían los productores. Después tenemos consumidores y después descomponedores. Entonces, uno de los elementos que toman las plantas para poder realizar esos procesos vitales son los carbonatos. Entonces, una planta como tal no toma el elemento carbono. Así como hablamos que una planta no puede venir y tomar nitrógeno como tal, sino que lo absorbe en forma de nitrato. Esto a través de ciertos procesos de descomposición que se dan en diferentes partes, ya sea en el suelo o en la atmósfera. El elemento carbono propiamente en la corteza terrestre del suelo únicamente constituye el 0.025% y está principalmente en forma de carbonatos. ¿Qué significa esto? De que está propiamente en la forma como las plantas lo toman. Entonces,
Cuando se da un proceso de descomposición o de asimilación, en donde una planta o un organismo consumidor absorbe una planta, este organismo consumidor va a absorber también ese carbono. Posteriormente, este organismo consumidor va a morir y proceden los organismos descomponedores ahí sí que a descomponer esas moléculas y a dejar nuevamente el carbono en forma de carbonatos en el suelo. ¿Para qué? Para que éste sea tomado nuevamente por otras plantas. Ese es un ciclo del carbono en una forma sencilla que se da en la corteza terrestre. Entonces el carbono sigue recirculando, ¿verdad? Un productor se traslada a un consumidor, el consumidor al descomponedor. Ese es el proceso que se da. Pero si recordamos también, uno de los elementos principales que, que juegan un papel muy importante dentro de los productores es el dióxido de carbono. Y todos entendemos de que el dióxido de carbono lo absorben las plantas, más cierto porcentaje de agua y cierta cantidad de luz, y se da un proceso en el cual las plantas fabrican sus propios alimentos. Este es el concepto general en el que nosotros entendemos la fotosíntesis. Fotosíntesis deriva de la palabra foto, que es luz, y síntesis, que es descomposición, ¿verdad? Porque básicamente se da un proceso de fotólisis, que es la descomposición de la luz. Pero la planta toma también dióxido de carbono de la atmósfera. Y si se dan cuenta, el dióxido de carbono ya es un compuesto en donde tenemos dos partes de oxígeno y una de carbono. Obviamente el carbono queda asimilado en la planta y ese oxígeno es el que expulsa y es el que nosotros como seres humanos o como consumidores vamos a tomar. El primer compuesto que se genera en la fotosíntesis es una glucosa. Es un carbohidrato muy sencillo, muy simple. C6H12O6. 6 carbonos, 12 hidrógenos, 6 oxígenos. Entonces, si se dan cuenta, ahí ve el carbono que se obtuvo a través de la fotosíntesis, a través del dióxido de carbono, a través de la respiración de la planta. Muchos dicen en este momento, bueno, y entonces, ¿cómo es que se forma el carbón? Vamos a tener dos formas de tener carbón, no carbono. Carbono es el elemento. Las plantas toman carbono, dióxido de carbono, lo asimilan y el carbón que tienen las plantas pues se transforma o se asimila en las ramas, en los tallos, en las hojas, en el tronco de los árboles, en los fustes, dicho de otra forma. Ahí tenemos carbono. Cuando incineramos un árbol, cuando hay un incendio forestal, ¿qué es lo que queda de esas ramas? Queda un carbón. Después de la combustión de esos elementos queda carbón. No es más que una de las formas en la que nosotros podemos encontrar el elemento carbono. Obviamente hay plantas que asimilan de mejor forma el carbón, que captan de mejor forma el dióxido de carbono, principalmente las plantas de hoja ancha. Ahora, si nos damos cuenta, el dióxido de carbono, por lo tanto, es importante para la vida. El dióxido de carbono no solo es ese elemento que nosotros decimos que provoca el cambio climático, el efecto invernadero, toda esa serie de elementos que nosotros vemos que nos han dicho que es perjudicial. En realidad, el dióxido de carbono siempre está presente en la atmósfera. El problema es cuando se unen dos elementos, un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera y por otro lado la reducción de los elementos que captan dióxido de carbono, que en este caso serían las plantas, los árboles. Entonces ahí se da un desbalance en las cantidades y en las proporciones de dióxido de carbono que nosotros
en una forma natural o en una forma normal deberíamos de tener dentro de la atmósfera. ¿Cuáles son las formas en las que vamos a tener carbono entonces, ya sea en el suelo o en la atmósfera? Podemos tenerlo a través de dos partes, principalmente una fuente antropogénica y unas fuentes biogénicas. Cuando hablamos de fuentes antropogénicas, pues principalmente nos vamos a referir a una dispersión. ¿A través de qué? A través del aire, de todas esas industrias que generan algún tipo de contaminante. Descomposición por los hongos de los suelos. Este es los descomponedores que hablábamos de la cadena trófica. Transformación a dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque obviamente vamos a tener carbono, pero cuando este se une al oxígeno, principalmente un compuesto hidróxido, como lo es oxígeno e hidrógeno, pues vamos a formar dióxido de carbono. Y obviamente la absorción de las plantas. El oxígeno con el hidrógeno es lo que se conoce como un detergente atmosférico. Pero principalmente las fuentes antropogénicas son las que están modificando esas condiciones del dióxido de carbono en la atmósfera. Antropogénicas como cuáles? Las industrias, los incendios forestales, la combustión de los vehículos, ¿verdad? De los combustibles fósiles, la utilización de leña como fuente energética. Pero también podemos tener fuentes biogénicas. Y una de las principales fuentes biogénicas que se están utilizando, que se consideran de que provocan contaminación y que por lo tanto van a generar dióxido de carbono, es esta, CH4. Dicho de otras formas, es el metano, otro de los gases de efecto invernadero. Y el metano no es producido más, o el elemento biogénico que más lo genera, pues es el ganado, a través de sus deposiciones, a través de sus gases, a través de todo ese proceso que realizan los bovinos principalmente, a través de esos 4 estómagos que poseen, ¿verdad? O de esas 4 cavidades que poseen y que es lo que nosotros conocemos como el estómago de los bovinos, ¿verdad? Entonces no podemos decir únicamente de que vamos a dejar de producir o de generar dióxido de carbono si dejamos de hacer ciertas actividades propias del ser humano. ¿Por qué? Porque la naturaleza misma genera dióxido de carbono. El problema es de que muchas veces como seres humanos dejamos de que ese elemento que capta carbono, que son las plantas y los árboles, pues estamos limitando la cantidad de ellos dentro de la atmósfera y dentro de la corteza terrestre. Ahora, ya propiamente hablando del átomo del carbono, si nos damos cuenta, el número atómico del átomo del carbono es 6. ¿Qué significa ese 6? De que el átomo de carbono va a estar conformado por 6 electrones. Recordemos, un electrón tiene carga negativa. Entonces, como en su forma natural tiene 6 electrones, significa obviamente que en su forma natural va a tener 6 protones, 6 cargas positivas y 6 neutrones. Ahora, dentro de la ubicación de la tabla periódica del átomo de carbono, vamos a tener que lo vamos a ubicar en el grupo 4A y pertenece a la familia de los carbonoides. Significa de que hay también ciertos elementos que poseen estas propiedades similares a las del carbono. Ahora bien, aquí va una parte importante, la valencia. Si recordamos, el concepto que hablábamos de valencia nos decía de que son esos electrones que se encuentran en los orbitales más exteriores de los elementos y que son los que en algún momento van a utilizar ese elemento para unirse a otro.
Entonces hablamos de que en el carbono tenemos 2 y 4 de valencia. ¿Qué significa? Que al momento de unirse el carbono puede ceder 2 electrones o puede ceder 4 electrones o aceptar 4 electrones. Ahora, cuando va a formar compuestos orgánicos, principalmente uniéndose a hidrógenos y a oxígenos, va a utilizar su valencia 4. Es decir, los últimos 4 casos significan niveles. Nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4. Las letras significan subniveles. Subnivel S, subnivel P, subnivel D y subnivel F. Subnivel S acepta como máximo 2 electrones. Subnivel P acepta como máximo 4 electrones. El D10, el F14. Ahora, ¿qué significa aquí? El nivel 1, pues está lleno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo tiene un subnivel, el subnivel S. Y el subnivel S ya tiene 2 electrones. Por lo tanto, está lleno. Ahora, si nos desplazamos hacia el nivel 2, vemos de que el nivel 2 tiene 2 subniveles, el P y el S. El subnivel S ya está lleno. Tiene 2 electrones, ya está lleno. Pero el subnivel P tiene únicamente 2 electrones. Significa de que aquí él acepta nuevamente 4 electrones. Que él los acepta. Pero también como este es el último subnivel y tenemos 2 y 4 electrones, significa también de que aquí este elemento puede perder, dicho de esta forma, perder o ceder estos 4 electrones. Entonces, cuando forma compuestos orgánicos, utiliza todo el nivel 2, tanto subnivel S como subnivel P, cuando forma compuestos orgánicos. Cuando no forma compuestos orgánicos, únicamente va a utilizar el nivel 2P. ¿Por qué? Porque es el nivel más externo que tiene. Si lo pudiéramos ejemplificar, pudiéramos decir de que aquí tenemos el núcleo, aquí tenemos el nivel 1S con 2 electrones, y aquí tendríamos el nivel 2S y aquí el nivel 2P. Esa sería como en realidad la forma como aquí tendríamos nuestro nivel 2S y aquí nuestro nivel 2P en la parte más externa, ¿verdad? Entonces, si nos damos cuenta, el carbono es de la configuración electrónica que posee. Por eso es de que en compuestos orgánicos utiliza el nivel más exterior, el nivel 2. Y en compuestos normales utiliza el nivel 2 como es el más exterior, pero el subnivel P. Hablábamos entonces de que en la tabla periódica iba a estar colocado en el nivel 4A o en el grupo 4A. Y recordemos cuando son hacia abajo son grupos y o columnas, ¿verdad? Y las filas van a corresponder a las familias. Entonces, ¿qué significa? Que todos estos elementos que tenemos aquí, el litio, el berilio, el boro, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor y el neón, en ciertas condiciones van a tener características similares al carbono. Es la familia de los carbonoides, a eso se refiere. De igual forma, si vemos hacia abajo o en la columna, vamos a ver que tenemos ciertas características propias también de esos elementos. Carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. El último casi no se toma en cuenta debido a que ya pertenece a las tierras raras, a los lactánidos y actínidos, ¿verdad? Recordemos de que en esta parte la tabla periódica sigue aquí y al terminar en este elemento,
la tabla periódica regresa y continúa aquí, ¿verdad? Entonces, estos elementos casi no se utilizan porque la mayoría de ellos son creados en una forma sintética. Entonces, si nos damos cuenta, iniciemos viendo esas características de estos elementos. El carbono tiene 6 electrones, ya lo vimos. El silicio tiene 14. El germanio tiene 32. El estaño tiene 50. Y el plomo tiene 82. Entonces, si nos damos cuenta, los números atómicos son eh, completamente diferentes. Obviamente porque la tabla periódica va aumentando, ¿va? Entonces también va a aumentar su número atómico, el número atómico de todos los elementos. Ahora, veamos ciertas características que poseen estos elementos. Las propiedades físicas de este grupo varían mucho en cada elemento y el carácter metálico aumenta a medida que se desciende en el mismo. Por ejemplo, en el primer elemento del grupo, el carbono es un no metal duro y sólido a temperatura ambiente. Este elemento puede encontrarse en la naturaleza en forma de carbono amorfo, es decir, ese carbono que nosotros vemos luego de la incineración, pero también en una forma natural lo vamos a encontrar en forma de grafito. El grafito es ese carbón que tienen los lápices, ¿verdad? Y en forma de diamante. En ambas formas alotrópicas, recordemos este concepto, poseen coloraciones distintas, siendo el grafito de color negro y el diamante incoloro. Entonces, aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Qué tiene que ver el carbono con el diamante? Si nos damos cuenta, el carbono en realidad se forma, así como ciertos compuestos orgánicos como los hidrocarburos se formaron en la corteza terrestre, así también se formó el carbono que vamos a encontrar, el gas también. Pero también podemos encontrar diamantes. Y el proceso formativo de los diamantes fue diferente. Por eso es que no lo encontramos en forma líquida como el petróleo, ni en forma negra como el carbono. Pero en algún momento el diamante procede de algún elemento orgánico, así como el petróleo. Estos elementos no son más que siglos, milenios de procesos de formación en la corteza terrestre, producto de la descomposición de elementos orgánicos, plantas y animales básicamente. Y el concepto de alotrópico nos dice de que va a ser las diferentes formas en que podemos encontrar un elemento. En esta parte estamos hablando del carbono de dos formas alotrópicas, el grafito y el diamante. Entonces el diamante es un carbón también, ¿verdad? Ahora, los elementos silicio y germanio son los metaloides del grupo y presentan una dureza intermedia. El silicio posee propiedades intermedias entre el carbón y el germanio. El metaloide germanio es de color grisáceo, lustroso, quebradizo y conserva el brillo a temperaturas normales. Los metales de este son el estaño y el plomo. El estaño es de color plateado y maleable. Por su parte, el plomo es un metal pesado que rara vez se encuentra en estado elemental. Entonces, si se dan cuenta, tenemos marcadas diferencias entre cada uno de los elementos de esta familia. Los puntos de fusión y ebullición son menores a medida que se descienden en el grupo. Entonces, las características tanto físicas como químicas de estos elementos varían mucho entre ellos. No reaccionan con el agua. Por eso es de que hablamos de que una grasa, por ejemplo, no la podemos disolver en agua, ¿verdad? El petróleo no lo podemos disolver en agua. La gasolina. ¿Por qué? Porque son a base de carbono y no reaccionan con el agua. El germanio, el estaño y el plomo son atacados por los ácidos. Son atacados por disoluciones alcalinas desprendiendo hidrógeno, a excepción del carbono.
Reaccionan con el oxígeno formando óxidos, siendo los óxidos de carbono y silicio ácidos, y el del estaño es un anfótero, es decir, que sus reacciones van a ser tanto ácidas como alcalinas. Al formar hidruros, presentan la habilidad de formar concatenación. ¿Qué significa esto? De que la concatenación es la facilidad de que los elementos tienen de unirse a otro elemento de la misma clase. Carbono con carbono. Es un hidruro, ¿verdad? Es hidrógeno con oxígeno. Por eso es de que tenemos una gran cantidad de elementos o de compuestos orgánicos, que cadena principal es el carbono, ¿verdad? Por esa capacidad que tienen. Esta predisposición disminuye al descender en el grupo. Entonces la concatenación va a ser mucho mayor en el carbono y va a disminuir en el silicio, en el germanio, y va a ser prácticamente nula en el estaño y en el plomo. Ahora bien, ¿qué tipos de enlace podemos formar? 4 enlaces sencillos. Y básicamente la concatenación se refiere a que aquí vamos a tener carbonos. Esta es la concatenación. También podemos tener un enlace doble y 2 enlaces sencillos. También podemos tener 2 enlaces dobles. O un enlace sencillo y un enlace triple. Esos son los tipos de enlace que puede formar el carbono. Ahora bien, los átomos de carbono forman enlaces unos con otros, originando largas cadenas que pueden ser lineales, ramificadas o lineares, como el benceno. Gracias a esta propiedad existen más de 18 millones de compuestos del carbono. De la concatenación, ¿verdad? Mientras que en la química orgánica o mineral solo existen unos 6 millones de compuestos. La causa de este elevado número de compuestos radica en las siguientes propiedades. El carbono es tetravalente, ya lo vimos, es decir, que tiene valencia hasta 4. Está situado en la parte central de la tabla periódica. Esto significa que puede unirse con los elementos tanto de la derecha como de la izquierda. Vamos a ver más adelante ciertos compuestos que se forman a través de esos elementos que pueden estar tanto a la derecha como a la izquierda del carbono. Ahora, también tenemos que puede unirse a otros átomos de carbono formando compuestos en cadena y presenta numerosos isómeros a medida que aumenta el número de carbono en los compuestos. ¿Qué es un isómero? Recordemos, un isómero no es más que un elemento que tiene el mismo número o un compuesto que tiene el mismo número de elementos, pero acomodados en distinta posición, ¿verdad? Y esto le da obviamente diferentes propiedades. Aquí tenemos cómo serían las características de estos elementos: carbono, silicio, germanio, estaño, plomo. Y vemos cómo cambia su configuración electrónica conforme descienden en la tabla periódica. Una mayor cantidad de protones, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento es que se forma el petróleo, el gas natural? ¿En qué momento es que se forma un trozo de carbón, un trozo de grafito y no un diamante? Esto se debe a las altas presiones y temperaturas bajo las cuales se someten estos elementos. Si nos damos cuenta, para formar grafito podemos hablar de presiones hasta de 10.000 kilogramos por centímetro cuadrado y temperaturas de alrededor de 3.900 grados Kelvin. Si disminuye la presión pero aumenta la temperatura, ¿qué vamos a tener? Vapor, gas, ¿verdad? Hay yacimientos de gas. Si aumenta la temperatura y aumenta la presión, vamos a tener líquido, petróleo. Entonces el grafito se da a menores presiones y menores temperaturas. ¿Qué sucede con el diamante? Altas presiones y temperaturas normales, por así decirlo, alrededor de los 4.000 grados Kelvin. Y solo para que hagamos referencia, 4.000 grados Kelvin equivalen a 3.726.85 grados Celsius.
Hablábamos de la alotropía, ¿verdad? Que era esa característica de que ciertos elementos pueden aparecer en más de una forma y con diferentes propiedades físicas y químicas. El carbono elemental existe en dos formas alotrópicas, ya lo decíamos, el diamante y el grafito. Una con poca cristalinidad, el carbón vegetal, y una con una gran cristalidad e incluso transparencia, como lo es el diamante. Para que hagamos referencia sobre a qué equivale un grado Kelvin o a qué se deben esas enormes temperaturas de las que nosotros hablábamos. Decíamos entonces de que esto era porque menos 273 grados Kelvin abajo del punto de congelación equivalen a 0 grados Kelvin, es el cero absoluto. La fusión del hielo en grados Celsius equivale a 0 grados centígrados, pero en grados Kelvin es 273. El agua hierve en grados Celsius a 100 grados aproximadamente, pero en grados Kelvin es a 373. Este es solo para que tengamos una referencia de cómo es que funciona. Los hidrocarburos entonces van a ser ese grupo de compuestos orgánicos, por eso los estudia la química orgánica porque contienen carbono e hidrógeno. Son compuestos orgánicos más simples y pueden ser considerados como las sustancias principales de las que se derivan todos los demás compuestos orgánicos, principalmente los plásticos. Los hidrocarburos son la fuente de energía para el mundo moderno y también un recurso para la fabricación de múltiples materiales que facilitan la vida. La industria petroquímica pues se ha multiplicado, ¿verdad? Todos necesitamos hacer uso del petróleo para movilizarnos, para la fabricación de gasolinas, de grasas, de aceites, de fibras sintéticas y de plásticos, telas para ropa, partes de maquinarias, electrodomésticos, botellas de agua. Es decir, todos necesitamos en algún momento de este elemento. Compañeros, eso ha sido todo por esta semana. Muchas gracias por su atención.